Pasé muchos años de mi vida en la cabina. Y te voy a decir algo que nadie admite en voz alta. La carretera cobra. Cobra cuando no duermes. Cobra cuando fuerzas el cuerpo más allá de lo que deberías. Cobra cuando ignoras las señales. Pero, a veces, cobra aunque no hayas hecho nada. Ese mes estaba en una racha pesada. 3 estados en 4 días. Durmiendo en el asiento, comiendo cualquier cosa y sobreviviendo a base de energéticos y café malo de gasolinera. No sé si alguna vez viviste algo así, pero llega un punto en que el cuerpo empieza a sabotearte la mente. Fue en una de esas noches que todo empezó a volverse extraño. Estaba cruzando una carretera estatal en el sur de Nuevo México. Paisaje seco, poca señalización, casi nada de tráfico. Cerca de las 2 de la mañana, vi un auto detenido en el arcén. Luces apagadas, capó abierto. Pensé en parar, pero algo me frenó. Una incomodidad, una intuición. Así que solo reduje la velocidad. Miré y lo vi. El auto estaba vacío. Nadie dentro. Pero el asiento del conductor estaba cubierto de algo oscuro. No se veía bien. Seguí. 15 minutos después, otro auto detenido. Mismo patrón. Capó abierto, luces apagadas y otra vez vacío. Aquello empezó a afectarme. Debe haber alguna redada o emboscada más adelante, pensé. O tal vez eran autos abandonados. Pero ya era demasiada coincidencia. La carretera parecía repetir la misma escena, como si estuviera atrapado en un bucle silencioso. Fue entonces que empecé a notar otra cosa. Cada vez que miraba por el retrovisor, veía luces, pero nunca un auto acercándose, solo las luces. Y cuando volvía a mirar, ya no estaban. Al principio pensé que era el cansancio, pero el detalle es que las luces tenían color, azuladas, como faros de autos antiguos. Empecé a hablar solo, en voz alta, intentando espantar el miedo. Café, Clever. Solo necesitas café y una cama. Después de una curva larga, vi un pequeño desvío. Un tramo de carretera desactivada, con el asfalto agrietado y unos árboles bajos al costado. Me estacioné. Solo quería apagar el motor por 20 minutos. Pero entonces lo vi. Un hombre parado, a unos 15 metros frente al camión, solo, inmóvil, con las manos en los bolsillos. Llevaba algo que parecía un uniforme antiguo, pantalón de mezclilla, camisa abotonada hasta el cuello, gorra negra. No se movía. No hacía gestos. Solo miraba. Pensé en tocar la bocina, encender las luces altas, pero algo me decía que no serviría de nada. Cerré las cortinas. Me atrincheré. Agarré la radio. Base, aquí Clever. ¿Alguien en la frecuencia? Estática. Repito. Clever, ruta sur, tramo 19. Necesito apoyo. Hay un individuo parado en la carretera. Silencio. Tomé el celular. Sin señal. Volví a mirar. El hombre ya no estaba. Suspiré aliviado, hasta que noté que ahora había 2 huellas sobre el parachoques del camión, como si hubiera subido y luego bajado. A esas alturas mi corazón quería salirse por la garganta. Encendí el motor por impulso, engrané y salí de ahí. No miré atrás, solo quería distancia. Conduje por casi 2 horas. Cuando llegué a una estación iluminada, con gente, ruido, vida, me detuve, apagué todo y me desplomé sobre el volante. Fui al baño, me lavé la cara. Cuando volví, había una nota pegada en el retrovisor de la cabina, escrita a mano, con letra temblorosa. Estás rodando demasiado, Clever. Es hora de parar. Miré alrededor. Nadie sospechoso. Volví a la cabina. Cerré todo. Me recosté. Desperté 3 horas después con una sensación de ahogo. Mi celular estaba fuera del cargador, apagado. La radio, reprogramada en otra frecuencia.
y había algo dibujado en el polvo del parabrisas, un símbolo, una espiral, con un punto en el centro. Nada que yo reconociera, pero no necesitaba reconocerlo. Eso no era cansancio, era una advertencia. Desde aquella noche, mi vida no volvió a ser normal. No es que vea fantasmas, pero siento que la carretera me observa. Cada bocina lejana, cada luz que cruza desde el otro lado. Todo parece parte de algo que no entiendo. Algo que empezó esa noche y no ha terminado. ¿Y sabes qué es lo peor? Sigo manejando, porque el problema no es la carretera, soy yo. Trabajé durante 2 años en una gasolinera llamada Estación 73, en el sur de Colorado. Un lugar aislado, en medio de la carretera estatal, entre la nada y ninguna parte. El tipo de parada que aparece de la nada, justo cuando crees que el mundo se ha terminado. Un oasis extraño rodeado por kilómetros de silencio. Empecé en el turno de madrugada porque pagaban más. Y porque nadie lo quería. Solo estábamos yo y el guardia de seguridad, un tipo callado llamado Travis. En los primeros meses todo parecía normal, hasta que dejó de parecerlo. En mi primer turno, algo ya me incomodó. El sistema hidráulico del baño de mujeres se activó solo a las 3 de la mañana. Salía agua por el grifo como si alguien lo hubiera abierto al máximo. Fui a cerrar la válvula principal, pensando que era solo una cañería vieja, pero a la mañana siguiente, cuando llegó el técnico, dijo algo que nunca olvidé. «Hermano, esa línea ni siquiera está conectada al tanque principal». «¿Cómo que no?» Nadie supo explicarlo. Después de eso, empezaron a pasar pequeñas cosas. La luz del congelador se encendía y apagaba sola. Las alarmas sonaban sin motivo. Un cliente comentó que había visto a alguien dentro de la tienda cuando aún estaba cerrada. Pero las cámaras nunca mostraban nada. Poco a poco, el equipo original fue renunciando. En menos de 6 meses, la mitad se había ido. Decían que era el ambiente pesado, la soledad. Pero yo sabía que había algo más. En una madrugada helada de diciembre, pasó algo más grande. Eran cerca de las 4. Un camionero estacionó y entró a comprar cigarrillos. Tenía marcas de barro hasta las rodillas y unos ojos que parecían haber visto demasiado. Mientras pagaba, me miró y dijo, ¿esto siempre fue una estación? Desde que se inauguró, creo que sí. Respondí. Dudó un momento. Yo trabajé en los cimientos de este edificio. Esto era tierra de entierro. Hubo protestas, en su momento, pero igual siguieron con la obra. Y mira, lo siento, pero nunca debieron construir aquí. Antes de que pudiera preguntarle algo más, tomó el cambio y se fue. Me quedé con eso en la cabeza durante días. Decidí preguntarle a Travis. Me miró fijamente durante unos segundos y respondió con voz ronca. Aquí hay cosas que no quieren ser desenterradas. La frase quedó resonando en mi mente. 3 días después, el generador principal falló. Se cortó la energía en medio de mi turno. La cámara de seguridad solo mostró un apagón total, como si alguien hubiera desconectado todo a propósito. Las luces exteriores parpadeaban como en una película barata de terror, y una sombra cruzó el estacionamiento. Pensé en salir a ver qué era, pero Travis apareció en la puerta con el radio en la mano. «No salgas ahora, quédate adentro». «¿Tú lo viste?» Solo asintió. Cuando regresó la luz, había mercancía en el suelo. 2 estanterías caídas, como si alguien hubiera pasado corriendo por ahí. Pero no había nadie. A la mañana siguiente descubrí que la alarma del surtidor número 2 se activó a eso de las 3:27. Exactamente la hora en que fallaron las luces. Pero no había auto, ni combustible, nada. Le pedí al gerente que revisara los datos de la bomba. Se rió y dijo, «La bomba 2, esa está desactivada desde la última reforma. Nadie la usa». Empecé a pensar en renunciar, pero me quedé.
Lo que vino después fue la chispa final. Era finales de marzo. Se venía una tormenta, viento fuerte. Un nuevo empleado del turno diurno, Mike, había empezado esa semana. A las 7 de la noche me mandó un mensaje. Bro, alguien cavó un hoyo enorme detrás del galpón de descarte. Lo vi hace un rato, muy raro. ¿Nadie dijo nada sobre eso? Corrí a ver en cuanto llegué al turno. Lo que encontré fue un hoyo ancho, profundo, como si alguien hubiera excavado a toda prisa. Y dentro, pedazos de madera, trapos viejos, algo que parecía un collar hecho con dientes. No toqué nada. Avisé al gerente, ordenó taparlo y nos dijo que lo olvidáramos. Esa misma noche, el radio empezó a hacer interferencia, un zumbido extraño. Pensé que era Travis, pero la voz no era de él. Era una mujer, una voz baja, casi un susurro. No deberías estar aquí. La frase se repitió 3 veces, cada vez más fuerte, más enojada. Apagué el radio, lo desconecté. Aún así, seguía transmitiendo la misma frase, como si fuera algún tipo de eco. Travis apareció media hora después. Estaba pálido, respirando con dificultad. ¿Tú también la escuchaste? Asentí. Fue en la bomba 2. Vi algo ahí. No quiso decir qué era. Esa madrugada, por primera vez, pedí salir antes de tiempo. No dormí. No comí. Solo me quedé sentado mirando la pared de mi casa, con la mente hirviendo. 2 días después, Mike no se presentó a su turno. Dijeron que había renunciado sin avisar. Un colega comentó que se fue diciendo: «Esa tierra huele a muerte». La estación 73 fue cerrada meses después por problemas estructurales. Pero la verdad, la bomba 2 sigue ahí. Y a veces, alguien jura ver a una mujer parada junto a ella, sola, callada, con los ojos vacíos, esperando algo que nunca llega. Nunca más trabajé en una gasolinera, nunca más pasé por esa carretera, pero a veces, cuando el radio de mi auto empieza a hacer estática sin razón, todavía escucho: «No deberías estar aquí». Me llamo Vincent. Soy camionero desde hace 17 años. Ya dormí al costado de la carretera, en estaciones sin luz, en estacionamientos de desguace. Pensaba que ya lo había visto todo, pero esa noche fue diferente. Y no en el buen sentido. Era comienzos de otoño. Llevaba una carga de materiales de construcción desde el interior de Nevada hasta Sacramento. Tomé un tramo largo y vacío de la Ruta 50, esa que llaman la carretera más solitaria de América. Y créeme, no es una exageración. Cerca de las 9 de la noche, el camión empezó a dar señales. El motor se estaba calentando más de lo normal. Se encendió el aviso en el tablero y poco después bajó la presión del aceite. Logré estacionar en un tramo plano, sin iluminación, en medio de la nada. El tipo de lugar que parece sacado de una película de abandono. Intenté contactar a la base, sin señal. Ni siquiera la radio funcionaba bien. Abrí el capó, revisé el motor. No soy mecánico, pero he arreglado cosas simples. Pero esta vez no era simple. Algo dentro se había ido al carajo. Resultado: me tocaba pasar la noche ahí. Cerré todo, me tiré en la cabina e intenté dormir. Eran cerca de las 10:30. Al principio, solo silencio. Ese silencio pesado, denso, donde hasta el viento parece caminar con cuidado. Apoyé la almohada en la puerta y cerré los ojos. Pero no pude relajarme. Había algo mal con ese lugar. La carretera estaba demasiado desierta. Ningún auto había pasado desde que me detuve. Ninguno. Ni ruido de motor, ni luces a lo lejos. Nada. A las 3:07. Recuerdo la hora exacta porque miré el reloj. Escuché pasos. No eran pasos de animal. Eran pasos humanos. Lentos. Precisos, como si alguien caminara sobre el asfalto sin ninguna prisa.
Me incorporé despacio. Miré por la rendija de la cortina. Al principio no vi nada, pero los pasos seguían, y entonces apareció ella, una mujer, sola, en medio de la carretera. Vestía una bata clara, casi blanca, como esas de hospital o sanatorio antiguo. Estaba descalza, tenía el cabello largo, oscuro, cubriéndole parte del rostro, pero lo que daba escalofríos era la sonrisa. Era una sonrisa amplia, imposiblemente amplia, no de oreja a oreja. Era más allá de eso. Una sonrisa que parecía cortada en la piel, como si la hubieran dibujado a la fuerza. No estaba feliz. No era una sonrisa de alegría. Era una advertencia, y no parpadeaba. No miraba a su alrededor, solo al camión. Quietecita, como si supiera que yo estaba ahí. El primer impulso fue encender el motor, pero recordé que el camión estaba muerto. Cerré la cortina y me quedé inmóvil, respirando con dificultad. Escuché que los pasos comenzaban de nuevo. Pasos secos, sin apuro. Cuando me atreví a mirar otra vez, había desaparecido. Esperé. El tiempo no pasaba. Agarré la navaja del tablero y la tuve en la mano, como si eso pudiera protegerme de algo que ni entendía. Pensé, tal vez soñé. Tal vez el sueño me jugó una mala pasada. Pero cuando amaneció y salí del camión, había huellas en el asfalto, pisadas descalzas, pequeñas, en línea recta, hasta cerca de la rueda delantera, y terminaban ahí, como si alguien se hubiera quedado de pie, observando por mucho tiempo. Volví a la cabina, cerré todo de nuevo y esperé al remolque, que recién llegó a las 10 de la mañana. No conté nada, ni al mecánico, ni al jefe. Solo dije que dormí mal, pero desde esa noche no puedo volver a dormir en lugares aislados. Prefiero manejar cansado, destrozado, antes que revivir esa madrugada. Porque hay algo peor que ver lo desconocido. Es que lo desconocido te vea a ti primero. Me llamo Raúl. Tengo 42 años y paso más tiempo en la cabina del camión que en casa. No me quejo. Fue mi elección. La carretera es solitaria, pero también es el único lugar donde puedo respirar en paz. O al menos, podía. Esto sucedió hace 2 años. Nunca se lo conté a nadie más que a mi hermano. Ni siquiera me gusta pensarlo mucho, pero hay cosas que uno necesita sacar del pecho. Era un jueves por la tarde. Venía de una entrega en Laredo, Texas, rumbo a Phoenix, unos 1100 kilómetros. Ya había recorrido casi la mitad cuando el sueño comenzó a pegar fuerte. Ese cansancio que te hunde la cara y te pesa los ojos como plomo. Decidí parar. Encontré un área de descanso que nunca había visto antes, muy sencilla. Un basurero oxidado, 2 postes con luces débiles, sin baño, sin tienda, sin nada. Pero era lo que había en ese momento. Me estacioné de lado, apagué todo y me recosté. No habían pasado ni 10 minutos cuando alguien golpeó la puerta de la cabina. Me senté asustado. Lo primero que pensé fue asalto, pero la voz fue baja, casi educada. «Ah, señor, disculpe, ¿podría ayudarme?» Corrí un poco la cortina lateral. Era un joven, unos 20 y tantos años, sudado, sucio, con una mochila vieja al hombro. Parecía nervioso. «¿Qué pasó?», pregunté con la ventana apenas entreabierta. Mi auto se quedó más atrás, como a 3 kilómetros. Estoy tratando de llegar a la próxima estación o a algún lugar con señal. Estoy con mi hermano menor. Tiene fiebre. Solo necesito un aventón hasta donde haya cobertura o una ciudad cercana. Lo miré bien. Cara flaca, barba rala. No parecía peligroso. Y la forma en que hablaba era real. Tenía desesperación en la voz. Tomé la peor decisión de mi vida. Le dije que subiera. «Sube, pero solo hasta donde haya movimiento».
No, soy Uber. Sonrió y me agradeció como 10 veces. Abrí la puerta del copiloto y subió. Su olor me molestó de inmediato. Sudor agrio mezclado con algo que recordaba a óxido. Pero lo ignoré. Me llamo Jorge. De verdad, gracias, de corazón. Ya. ¿Y tu hermano? Se quedó en el auto. Volvemos por él cuando consiga ayuda. Arranqué el camión, algo incómodo. Lo observé todo el tiempo. Durante los primeros minutos se quedó callado. Luego empezó a hablar. ¿Usted ha recorrido mucho por estas rutas? Demasiado. ¿Ha visto cosas raras por aquí? ¿Raras cómo? Se rió. No sé. Gente extraña, paradas que desaparecen, camiones que aparecen de la nada. Mira, he visto muchas cosas, pero lo que más asusta no es lo que no tiene explicación. Es lo que sí. La gente con malas intenciones es lo que más aparece. Guardó silencio. Su mano temblaba un poco. Trataba de disimular. ¿Tu hermano está bien?, pregunté, ya más alerta. Sí, solo está un poco deshidratado. Nada grave. ¿Y por qué lo dejaste solo? Era lo que había. Nadie paró. Solo usted. Fue entonces cuando mi instinto gritó. Su tono cambió. Antes era agradecido, ahora sonaba mecánico. Tomé mi celular para ver si había señal, sin servicio, y entonces, sin aviso, sacó algo de la mochila. Era un cuchillo de carnicero, grande, pesado y sucio. Tranquilo, no quiero hacerle daño. Entonces guarda eso, carajo. Escuche, no queremos hacerle daño. Solo necesitamos el camión. De verdad, estamos huyendo. ¿Huyendo de qué? Dudó. Mi hermano hizo una cagada, pero no lo voy a dejar tirado. Ya tenía la mano en el seguro del tablero. El camión aún estaba en movimiento, pero lento. Hablé lo más firme que pude. Escucha bien, si haces algo, no llegarás a ningún lado. Aquí hay cámaras, y hay gente esperando mi check-in en la próxima estación. Si desaparezco, vendrán a buscarme. ¿Entendido? Me miró, con los ojos rojos de tensión. El cuchillo en su mano temblaba. El sudor le caía del mentón. Y entonces se derrumbó. Mierda. No quería esto. No queríamos llegar a esto. Solo queríamos irnos. Eso es todo. Empezó a llorar. Quieto. Sentado allí, con el cuchillo entre las rodillas. No moví ni un músculo. Esperé a que se calmara. Cuando el pánico pasó, dejó el cuchillo sobre la alfombra del camión. Puede dejarme en cualquier lugar, sí. Solo, olvídese de nosotros. Le juro que no haré nada. Solo queremos desaparecer. Conduje 5 minutos más en absoluto silencio. En la entrada de una carretera secundaria, me detuve. Baja. Obedeció. Tomó el cuchillo del piso, pero lo sostuvo apuntando hacia abajo, sin intención. Gracias por no matarme, por no armar escándalo. Vete y no vuelvas a hacer esto. Alguien podría matarte por mucho menos. Asintió y corrió hacia la oscuridad. Me quedé allí unos segundos, con el corazón latiendo con fuerza, respirando por la boca. Volví a la carretera. Llegué a la próxima estación 40 minutos después. Le conté la historia al guardia, sin muchos detalles. No llamé a las policía. No quise involucrar a nadie más. No sé quién era ese chico. No sé si el hermano existía. No sé de qué estaban huyendo. Pero una cosa sí sé. En la carretera, a veces, detenerse es más peligroso que seguir. Y desde esa noche, nunca más respondí a golpes en la puerta de mi cabina. Ni aunque parezca un pedido de auxilio. Porque hay cosas que parecen urgentes, pero son una trampa. Y tuve suerte, esta vez. Si alguna vez trabajaste de noche en la carretera, sabes que hay decisiones que pueden costarte la vida. Y si nunca pasaste por algo así,
Da gracias, porque no todo lo que pide ayuda quiere ser salvado. Las rutas están llenas de historias, como esta. Algunas se cuentan, otras desaparecen con quien las vivió. Si te gustó este relato, déjanos tu like. Comparte con quien aún cree que todo lo extraño se puede explicar. Y comenta aquí abajo, ¿cuál fue la situación más peligrosa o extraña que viviste viajando de noche? Nos vemos en el próximo relato o en la próxima parada.